El sol del desierto estaba en lo más alto, cuando la muerte decidió acercarse sin hacer ruido. El aire ardía. La tierra parecía respirar fuego. Y en medio de ese paisaje implacable, un solo acto de bondad estaba a punto de cambiar destinos, romper leyes antiguas y unir dos mundos que jamás debieron tocarse. Nadie imaginaba que aquel mediodía, cuando el cielo era de un azul cruel y perfecto, una vida sería salvada, y otra quedaría atada para siempre a un juramento que no entendía, pero que sentiría en lo más profundo del alma. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede cambiarlo todo, este es el momento de apoyar este mensaje. Te invitamos a darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal si crees que incluso en los lugares más duros, el corazón humano puede encontrar luz. Aureliano Cruz no era un héroe, era un hombre común, marcado por pérdidas silenciosas y decisiones que nunca llegaron a ninguna parte. Viajaba solo desde hacía meses, atravesando territorios que no le pertenecían, cargando un pasado que pesaba más que el sol del mediodía. Había salido al amanecer con la intención de cruzar una franja desértica antes de que el calor lo venciera, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A lo lejos, entre las ondulaciones del polvo y las piedras, algo se movía con dificultad. No era un animal, era demasiado lento, demasiado frágil. Aureliano se acercó con cautela, guiado por una inquietud que no supo explicar. Allí, tendida sobre la tierra abrasada, yacía una joven apache. Su piel estaba cubierta de polvo y sangre seca, su respiración era débil, y sus labios agrietados parecían haber olvidado el agua. El sol caía directo sobre ella, sin misericordia. Estaba al borde de la muerte. Cualquier hombre sensato habría dado media vuelta. Las historias sobre los apaches no eran cuentos para dormir. Pero algo dentro de Aureliano se negó a seguir caminando. El día estaba en su punto más cruel, la luz implacable revelando cada herida. La joven tenía marcas de una emboscada reciente, tal vez de otra tribu, tal vez de forasteros. Sus manos aún aferraban un pequeño amuleto de hueso, como si incluso inconsciente se negara a soltar su identidad. Aureliano sintió el peso de una decisión que no pedía permiso. Le dio agua, cubrió su cuerpo del sol, improvisó una sombra con su propia manta. Cada minuto era una lucha contra el tiempo, contra el calor, contra el miedo. Mientras el sol seguía su recorrido lento por el cielo, la joven comenzó a respirar un poco mejor. No despertó, pero la muerte retrocedió un paso. Aureliano no sabía su nombre. No sabía su historia, pero supo algo más fuerte que cualquier palabra. No podía abandonarla. La cargó con dificultad, sintiendo cómo el calor del día le quemaba la espalda, y buscó refugio en una pequeña formación rocosa donde el aire era apenas más amable. Horas después, cuando el sol comenzó a inclinarse, ella abrió los ojos. Sus pupilas oscuras se encontraron con las de Aureliano, y en ese instante no hubo idioma, ni tribu, ni reglas. Solo miedo, confusión y una chispa de vida que se negaba a apagarse. Ella intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Aureliano permaneció quieto, mostrando con gestos que no era una amenaza. El silencio entre ambos era pesado, cargado de siglos de desconfianza. La joven se llamaba Nayeli. Lo supo más tarde, cuando los sonidos de su lengua comenzaron a volver lentamente. Ella había sido separada de su grupo durante un ataque. Había caminado hasta que sus fuerzas se agotaron, y el desierto casi reclamó su vida. Para los apaches, morir bajo el sol era un destino sin honor. Salvada por un extranjero era algo que no tenía nombre. Cuando la noche cayó, Aureliano encendió un pequeño fuego. El cielo se llenó de estrellas, y el contraste entre el día brutal y la noche serena parecía una promesa. Nayeli bebió más agua, comió un poco, y su mirada, aunque aún cautelosa, ya no estaba vacía. Él sabía que no podía quedarse allí. La tribu la buscaría, y cuando la encontrarán, su presencia sería explicada, o castigada. El amanecer llegó rápido.
El día volvió a nacer con una luz dorada, menos cruel pero igual de intensa. Aureliano ayudó a Nayeli a caminar. Cada paso era una victoria. No hablaron mucho, pero el entendimiento crecía en los gestos, en la paciencia, en el respeto. A media mañana los encontraron. Guerreros apaches emergieron del paisaje como si siempre hubieran estado allí. Sus miradas eran duras, sus cuerpos tensos, listos para atacar. Aureliano levantó las manos. Nayeli, con la poca fuerza que tenía, dio un paso adelante. Su voz, débil pero firme, explicó lo ocurrido. Habló del desierto, del sol, del agua compartida. Los ancianos escucharon. El día avanzaba, y con él, el juicio. Para la tribu, la vida salvada no era un accidente, era un lazo, una deuda sagrada. Aureliano fue llevado al campamento. El sol seguía alto, observando como testigo silencioso. Los ancianos deliberaron durante horas, bajo la sombra de un gran árbol. Nayeli permanecía sentada cerca, envuelta en mantas, con la mirada fija en el suelo, pero con el corazón en guerra. Cuando finalmente hablaron, sus palabras fueron claras, inamovibles. Aureliano había salvado a una hija de la tribu. Según las leyes antiguas, eso lo unía a ella, no como prisionero, no como enemigo, como esposo. El mundo de Aureliano se detuvo, no entendía completamente, pero el peso de lo dicho cayó sobre él como el sol del mediodía. Casarse no era una opción, era una declaración. Rechazarlo sería un insulto, una negación de la vida salvada. Nayeli levantó la mirada. Sus ojos no mostraban alegría ni miedo, sino una profunda aceptación. Para ella la vida había sido devuelta. Y toda vida tiene un precio. Los días siguientes transcurrieron bajo la luz constante del día. Aureliano aprendió las costumbres, el ritmo del campamento, la forma en que el sol marcaba cada actividad. Nayeli se recuperaba lentamente. Caminaban juntos, compartían silencios largos, miradas que decían más que palabras. No había amor aún, pero sí respeto, y algo más frágil y poderoso, gratitud mutua. Aureliano luchaba internamente. Su vida anterior parecía lejana, casi irrelevante bajo ese cielo infinito. Se preguntaba si estaba perdiendo su libertad, o encontrando algo que nunca supo que buscaba. Nayeli, por su parte, sentía el peso de las miradas, de las expectativas, pero también sentía algo nuevo. No debía su vida a un guerrero, sino a un hombre cansado que eligió detenerse. El día de la unión llegó con un sol brillante, sin nubes. La ceremonia fue sencilla, profunda, cargada de símbolos. No hubo grandes festejos, pero sí un silencio reverente. Dos mundos se tocaban, no sin dolor, no sin dudas. Aureliano aceptó. Nayeli aceptó. El sol fue testigo. Con el paso de las semanas algo cambió. No de golpe, no como en las historias fáciles. Fue en pequeños gestos. En la forma en que Nayeli le enseñó a leer el viento. Cómo Aureliano reparaba herramientas, sin que nadie se lo pidiera. En las caminatas bajo el sol de la mañana, cuando el día aún era amable, la desconfianza se transformó en curiosidad, la curiosidad en cuidado. Aureliano dejó de sentirse un extraño. Nayeli dejó de sentirse una deuda. Se convirtieron en compañeros de un camino inesperado. El sol seguía saliendo cada día, pero ya no parecía una amenaza constante. Era un recordatorio de la vida salvada, de la elección hecha. Y ahora, antes de llegar al final, queremos hacerte una pregunta especial. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma lo que sientes hasta ahora con esta historia. Tu palabra puede significar mucho para alguien más. Pasaron meses. El desierto siguió siendo duro, pero el corazón de Aureliano encontró un hogar en un lugar donde nunca pensó quedarse. Nayeli, fuerte otra vez, caminaba a su lado con orgullo tranquilo. No era una historia perfecta. Había conflictos, miradas duras, días de duda, pero también había risas suaves al amanecer, manos que se encontraban sin pensarlo, y un respeto profundo nacido de un acto de bondad bajo el sol más implacable. Aureliano comprendió que no salvó a Nayeli solo de la muerte. Ella lo salvó a él de una vida sin raíces.
El destino no pidió permiso, pero ofreció sentido. Y en ese intercambio silencioso, ambos ganaron algo que el desierto jamás podría arrebatar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer, aunque sea un poco más en la humanidad, te pedimos desde el alma que interactúes con este video. Un like, un comentario, una suscripción ayudan a que estas historias sigan llegando a más personas que las necesitan. Porque a veces, en pleno día, bajo el sol más duro, la vida decide cambiarlo todo con un solo acto de compasión. Y quien se atreve a detenerse, jamás vuelve a ser el mismo.